Bienvenidos a su curso de capacitación. El día de hoy revisaremos las principales características de una pantalla LED. Antes de listar las principales características de una pantalla LED, es importante revisar las partes que la componen. Una pantalla LED requiere de una fuente de video, la cual puede ser una computadora o equipo multimedia, el cual se conecta a un procesador o controlador por medio de un cable de datos de video, tales como el HDMI o DVI. El procesador recibe la información y la envía a cada una de las tarjetas receptoras que se encuentran dentro de cada uno de los gabinetes de la pantalla LED por medio de un cable de señal. Las tarjetas receptoras utilizan a las tarjetas hub card con el fin de controlar cada uno de los LEDs dentro del módulo de la pantalla. Una vez revisadas las principales partes de una pantalla LED, es momento de conocer sus principales características. El pixel pitch de una pantalla LED se refiere a la distancia medida en milímetros entre los centros de los píxeles de una pantalla. Como recordatorio, un milímetro corresponde a una décima parte de un centímetro, o visto de otra forma, 10 milímetros corresponden a un centímetro. Para darnos una idea más precisa, un milímetro corresponde a cada una de las líneas pequeñas que podemos encontrar en nuestras clásicas reglas. Regresando al pixel pitch, podemos decir que este valor está relacionado con la resolución y el tamaño de la pantalla. Cuanto mayor sea el pixel pitch, mayor será la separación entre los píxeles o los LEDs. Por lo tanto, a menor pitch se apreciará una mejor definición de la imagen a distancias más cercanas. Para pixel pitch más grandes tendremos resoluciones más bajas y tendremos que visualizarlas de forma más lejana. Por ejemplo, a continuación podemos observar dos módulos diferentes, uno con un pixel pitch de 16 y otro con un pixel pitch de 10. También pueden ser nombrados como P16 y P10, haciendo alusión a la palabra pitch. Asimismo, podemos saber que el módulo con el pixel pitch de 16 presenta distancias entre píxeles de 16 milímetros, mientras que el pixel pitch de 10 representa distancias entre píxeles de 10 milímetros. El pixel pitch ayuda a visualizar la imagen de forma adecuada. La siguiente imagen sirve como guía para visualizar las pantallas con diferentes pixel pitch. Por ejemplo, se recomienda visualizar una pantalla con un pixel pitch de 4 a una distancia de 4 metros, mientras que para una pantalla con un pixel pitch de 2, la distancia de visualización recomendada es de 2 metros. Mientras mayor sea el pixel pitch, mayor será la distancia de separación entre los LEDs y viceversa. A menor tamaño de pixel pitch, menor será la distancia de separación. Otra característica importante en una pantalla es la resolución. La resolución se refiere al número de píxeles que podemos encontrar en una pantalla. Normalmente se expresa como el número de píxeles en horizontal y vertical. Por ejemplo, considera el siguiente módulo de pantalla LED. ¿Cuál será la resolución del módulo? Veamos cómo solucionarlo. Para saber la resolución del módulo, debemos de saber cuántos píxeles están distribuidos de forma horizontal y cuántos de forma vertical. Para eso, la forma más simple consiste en contar cada uno de los píxeles que encontramos de forma horizontal y cada uno de los píxeles que encontramos de forma vertical. Una vez realizado el conteo, podemos encontrar que existen 6 píxeles de forma horizontal
mientras que de forma vertical podemos encontrar 5. Por lo tanto, este módulo cuenta con una resolución de 6 por 5 píxeles, lo que también nos da un total de 30 píxeles en total. Veamos otro ejemplo. Considera el siguiente módulo LED. ¿Cuál será la resolución de una pantalla que utiliza 3 módulos LEDs de forma horizontal y 2 de forma vertical? Vamos a ver cómo solucionarlo. A continuación, se presenta un diagrama de la pantalla a construir, la cual contará con 2 filas de 3 módulos cada una. Una vez visualizado el problema, ahora debemos considerar que nos piden calcular la resolución de esta pantalla completa. Recordamos que la resolución es la cantidad de píxeles que existen a lo largo y a lo ancho. Empecemos por saber cuántos píxeles tenemos en un simple módulo. Para eso de nuevo vamos a contar los píxeles que se encuentran a lo largo y los píxeles que se encuentran a lo alto. Una vez hecho la cuenta, podemos observar que existen 32 píxeles distribuidos de forma horizontal y 16 de forma vertical. Por lo tanto, este módulo individual tendrá una resolución de 32 por 16. Adicionalmente, con esta información podemos calcular el pixel pitch del módulo. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues en realidad podemos dividir la distancia horizontal del módulo, la cual es de 320 milímetros, entre el número de LEDs del módulo, o sea, 32. Al hacer esta división obtenemos 10 milímetros, por lo tanto, 10 milímetros es equivalente a un pixel pitch de 10. Ahora, para finalizar nuestro ejemplo, debemos encontrar la resolución de la pantalla compuesta por 3 módulos de largo y 2 de alto. Como ya sabemos que la resolución de un módulo unitario es de 32 píxeles de largo y 16 de alto, entonces la resolución de la pantalla grande se obtiene multiplicando el número de módulos por el número de píxeles, obteniendo que de forma horizontal vamos a tener 32 por 3, lo que nos da un total de 96 píxeles. Y de forma vertical obtenemos 16 por 2, lo que nos daría un total de 32 píxeles. Dando como resultado que la pantalla compuesta tendrá un total de 96 píxeles por 32, siendo esta su resolución. Como la distancia entre píxeles no cambia, esta nueva pantalla conserva el pixel pitch del módulo, o sea, tiene un pixel pitch de 10 milímetros. Otra característica importante de las pantallas LED es el ángulo de visión. El ángulo de visión de una pantalla LED indica el rango en que es visible la imagen en la pantalla. Este ángulo se mide tanto de forma horizontal como vertical. La siguiente imagen ejemplifica el ángulo de visión horizontal, mientras que la siguiente imagen ejemplifica el ángulo de visión vertical. Veamos este ejemplo. Un ángulo de visión 160-120 significa que la pantalla cuenta con un ángulo de visión de 160 de forma horizontal, mientras que su ángulo de visión vertical será de 120 grados. Otra característica importante es el brillo de la pantalla.
Este valor normalmente se expresa en nits, también conocidos como candela por metro cuadrado. Los nits son la unidad de medida del brillo total por metro cuadrado y se utilizan para medir el brillo en las pantallas LED. Veamos el siguiente ejemplo. Considera la siguiente ficha técnica de una pantalla LED de exterior. Podemos observar que tiene un brillo de 10.000 nits. Ahora en el siguiente ejemplo tenemos la ficha técnica de una pantalla de interior, en la cual podemos observar que esta pantalla presenta un brillo de 2600, 2800 y hasta 3000 nits. Es posible observar que una pantalla LED interior normalmente presenta valores de nits menores a los 3000, mientras que las pantallas de exterior presentan valores superiores a los 5000 nits. Esto se debe a que las pantallas de exterior necesitan un brillo mucho más alto para poder lidiar con la luz natural del sol, mientras que por otro lado las pantallas de interior no necesitan tanto valor en nits, ya que están resguardadas en un lugar con luz artificial. Finalmente, es hora de hablar de una de las características más importantes de la pantalla LED, la cual es el consumo de potencia. La potencia eléctrica es la cantidad de energía que se consume o se produce en un circuito eléctrico en un periodo de tiempo determinado. Se mide en watts y se define como el trabajo realizado por unidad de tiempo. En términos simples, la potencia eléctrica indica cuánta energía utiliza un aparato o dispositivo por segundo. La potencia se puede calcular como el resultado de la multiplicación del voltaje por la corriente utilizada por un dispositivo eléctrico. La corriente eléctrica se mide en amperes y el voltaje se mide en volts. A menor consumo de potencia, mayor ahorro energético. Y como hemos visto, los dispositivos LED son expertos en generar ahorro energético. Para finalizar esta sección, revisaremos el siguiente ejemplo. Suponga que un módulo de la pantalla LED tiene un consumo de 0.28 kW por metro cuadrado por hora. ¿Cuál será el consumo de una pantalla que ocupa 50 metros cuadrados? Para resolver esto, basta con multiplicar el consumo de metro cuadrado por el área que ocupará la nueva pantalla, o sea 50, y el resultado nos da un total de 14 kilowatts. Por lo tanto, esta pantalla tendrá un consumo de 14 kilowatts por hora.